En este video vamos a ver cómo se calcula la media de un conjunto de datos. Una media también se conoce con el nombre de promedio. Es la forma en la que se denomina a esta medida. Media, promedio, media aritmética, inclusive promedio simple son diferentes nombres de la misma medida. Para calcular un promedio o una media, los pasos son los siguientes. El primero es sumar todos los datos. En nuestro caso, los datos que tenemos son edades de 5 personas. La primera persona tiene 22 años, la segunda 25, la tercera 28 y así con las demás. Noten que el conteo que tenemos aquí no es un dato, simplemente es un identificador de cada persona, pero yo pude haberle puesto nombres, en lugar de uno poner que esta era Ana, que este era Juan, o Pedro o Luis. Entonces, el único dato o los únicos datos que tenemos aquí son las edades. Vamos a hacer el primer paso, que es sumar todas las edades. Sería 22 más 25 más 28 más 18 más 20. La suma de los datos da 113. El segundo paso es dividir la suma anterior entre el total de datos, y recordemos que en estadística el total de datos sería el tamaño de la muestra, que se representa con N minúscula. En nuestro caso sería dividir 113 entre 5 porque estamos trabajando con 5 personas. Teníamos 5 datos. Este valor que se nos acaba de generar aquí, 22,6, es el promedio, la media. La media es una aproximación. Nos dice que las personas de este grupo tienen aproximadamente 22,6 años o que tienen más o menos 22,6 años. Sabemos que no es exacto porque hay gente que es menor y hay gente que es mayor de 22,6 años, pero es una buena aproximación cuando los datos son parecidos, y en este caso los datos eran parecidos, estaban entre 18 y 28, no eran muy diferentes. Con Excel se puede hacer el cálculo del promedio también. Excel tiene algo que se llaman funciones. Todas las funciones de Excel empiezan con un igual que voy a escribir, y luego escribimos la palabra de la función, que en este caso yo sé de memoria que para calcular una media en Excel en español se usa la función promedio. Abro un paréntesis, marco todos los datos que me interesan, cierro el paréntesis y doy Enter en el teclado. Vean que el valor que obtenemos es exactamente el mismo con la función que obtuvimos siguiendo los pasos, porque Excel lo que hace es automáticamente la suma y la división. Ahora, yo dije que una media es una buena aproximación cuando los datos son parecidos y que nuestro conjunto de datos tenía datos parecidos. Veamos qué pasa cuando en el conjunto de datos hay valores atípicos. Un valor atípico es un valor muy grande o muy pequeño en el conjunto de datos. Por ejemplo, si la persona mayor no tuviera 28 años, sino que tuviera 78 años. En el momento en el que yo le dé Enter a esta celda donde estoy cambiando el valor, esta función se va a actualizar sola, porque la función está trabajando con los datos que están en esta columna. Esta parte de aquí no se va a actualizar sola porque yo esta parte la digité una por una. Entonces vamos a ir viendo lo que ocurre con esta función. ¿Qué pasa cuando en mi conjunto de datos de pronto hay un valor muy grande? Vemos que el promedio aumenta. Y el problema de este promedio es que ahora no representa los datos. Cuando yo tenía un promedio de 22 para mostrar cómo era un grupo de datos que estaban entre 18 y 28, 22 estaba bastante cerca de todos los valores y yo podía decir que la gente tenía más o menos 22 años. Pero en este nuevo grupo de datos yo no puedo decir que las personas tienen más o menos 32 años. Hay personas que son mucho menores y hay una persona que es mucho mayor. Cuando hay un valor atípico, el promedio se echa a perder. En estadística esto se llama que se ha sesgado, y eso significa que ya no representa al conjunto. ¿Qué se hace cuando un promedio se sesga? Lo normal es que no se trabaja con un promedio, sino que se empieza a trabajar con otra medida de tendencia, por ejemplo, una moda o una mediana. Hasta aquí hemos visto cómo se calculan los promedios paso a paso y con la función de Excel. En este video vamos a ver cómo se calcula una desviación estándar. La desviación estándar
se calcula diferente si se trabaja con una muestra a si se trabaja con una población. En este caso yo voy a mostrar cómo se hace el cálculo primero para una muestra y después vemos qué pasaría si fuera una población. Mi muestra son estos datos que tengo acá. A 5 personas les pregunté sus edades. La primera persona tiene 22 años, la segunda 25, así con las demás. Los pasos para calcular la desviación estándar son: primero, calcular el promedio de los datos. Recuerden que un promedio es sumar todos los datos y dividirlos entre el total de datos que hay. En este caso, la suma de todos los datos da 113 y 113 se divide entre 5 porque son 5 los datos que tenemos y nos da que el promedio es 22,6 años porque estamos trabajando en años. Esto lo tengo en azul porque es un dato importante que vamos a usar más adelante. El segundo paso es sacar la diferencia cuadrada de cada dato hasta el promedio. Una diferencia en matemáticas sería una resta y dice que son restas de cuadrados. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cada dato qué tan cerca o qué tan lejos está del promedio. El primer dato es 22. Entonces, vamos a hacer 22 y le voy a restar el promedio, que es 22,6. Así yo sé que 22 está a 0,6 años del promedio, pero dice que se eleva al cuadrado. ¿Para qué? Para que no hayan restas positivas y restas negativas. Entonces este valor lo vamos a elevar al cuadrado y ahí tenemos lo que nos da. Y vamos a hacer lo mismo con cada dato. El siguiente dato que tengo es 25, también le voy a restar el promedio, que era 22,6. Si hiciéramos esta resta sabemos que da positiva, pero igual la vamos a elevar al cuadrado para que todas las restas que estemos haciendo vayan al cuadrado. Así contrarrestamos el efecto de que algunas son positivas y otras negativas. La siguiente sería 28 menos 22,6, esto también se eleva al cuadrado y ese es el mismo procedimiento que vamos a repetir siempre. Cada dato menos el promedio elevado al cuadrado. El último dato que tengo es 20, le restamos el promedio y para evitar que quede negativo lo elevamos al cuadrado. Ya que se tienen todas las diferencias cuadradas, lo siguiente es sumar las diferencias. Voy a hacer la suma con el botón de autosuma de Excel. Para eso me coloco donde quiero ver el resultado, me vengo aquí donde está autosuma, le doy clic y Excel automáticamente va a asumir que yo quiero sumar algo que está cerca de la celda en la que me coloqué. En este caso tiene sentido querer sumar lo que está encima de esa celda. Entonces esta fórmula se genera tan solo con darle clic al botón de autosuma. Lo que hago es que presiono la tecla de Enter en mi teclado y aquí tengo la suma de cuadrados. Perdón, la suma de diferencias cuadradas. Lo que sigue es dividir la sumatoria entre n, pero aquí tengo una corrección, es n-1 para la muestra. Hacer esta resta es una corrección que se hace siempre cuando trabajamos con muestras, como en nuestro caso. Entonces tengo la sumatoria completa que era el 63,2. Ahora esa sumatoria la tengo que dividir entre el total de datos menos 1 porque dijimos que mis datos eran una muestra. Si en total tenía 5 datos, n-1 sería 4, dividido entre 4. Ahora recordemos que todo esto siente el efecto de haber trabajado al cuadrado. Si yo doy clic a alguna de estas celdas, puedo ver que ahí la fórmula me indica que estoy trabajando con información al cuadrado. Entonces, para contrarrestar todos esos cuadrados que hemos creado, el último paso es sacar la raíz cuadrada de la última división que acabamos de hacer, de esta división de aquí. Para sacar raíz cuadrada en Excel, lo que hago es que escribo un igual en la palabra raíz, en este caso porque tengo Excel en español, abro paréntesis, escribo el dato que me interesa, cierro el paréntesis y doy Enter. Este valor que tengo acá es la desviación estándar de las edades. Lo que me dice es que las edades se alejan del promedio 3.9 años. Va a quedar en años porque todos lo hemos ido trabajando en años. La desviación es qué tanto se alejan los datos respecto al promedio de forma típica. Entonces, en este caso, lo típico es que las diferentes personas se alejen 3.9 años de su promedio. Ahora, hay una forma de hacer esto con Excel, con una función de Excel para no ir haciéndolo paso a paso. Las funciones de Excel siempre empiezan con un igual
y luego voy a escribir la palabra desviación y ahí voy buscando algo que suene como desviación estándar. Si ven, en este caso estas dos parecen ser desviaciones estándar, pero la primera dice .m y la segunda .p. Si le damos clic a alguna de las fórmulas, aquí dice qué es lo que hace la fórmula. Esta calcula la desviación estándar en función de una población. Pero dijimos que nuestros datos eran una muestra. La primera, desviación estándar .m, calcula la desviación estándar en función de una muestra. Esta es la que nos interesa. Voy a darle doble clic. Cuando se abre el paréntesis, marco los datos que me interesaban, que son las 5 edades. Voy a cerrar el paréntesis y le doy Enter. Y vemos que el valor que se obtiene es exactamente el mismo que habíamos obtenido antes trabajando paso a paso. Ahora, si los datos no fueran una muestra, si los datos fueran una población, la única diferencia es que ahí habría dividido entre el n y no entre n-1, porque n-1 es una corrección que se hace para trabajar con muestras. Entonces, si yo dijera que estas personas que tenía aquí son todas las que existen en la población, cuando yo hice esta división de aquí, en lugar de dividir entre 4, que era n-1, habría dividido entre 5, que era el n completo. Y al cambiar este valor, cambiaría el valor al que le saco raíz, que era ya no 15, sino 12.64. Y este sería el valor de desviación estándar que tendríamos si los datos fueran una población. Con Excel es lo mismo, pero debemos cambiar la fórmula. En lugar de trabajar con la que es .m, usaríamos la que es .p, que habla de población. Y vemos que el resultado debería ser exactamente el mismo. Así es como se calcula la desviación estándar de una muestra o de una población, ya sea paso a paso o con Excel.